Para que ahorita dijo algo que me pareció a mí fundamental, que habló un poco de volver a la base, a los valores, ¿no? Volver a esa educación mira, acá el otro día vino una maestra para contar lo que era su situación, ¿no? Su día a día. Y hablaba de situaciones de violencia que cuando nosotros éramos chicos hubieran sido impensadas. Lo que significaba la maestra. No te digo cuando yo era chico, ¿no? Mucho, me imagino. Pero yo le preguntaba recién acá a Guillermina, y ahora te hago extensiva a vos la pregunta, Carlos. ¿En qué momento se degradó todo para tener esta educación pública y para vivir lo que estamos viviendo más allá de la educación, ¿no? Que se han perdido todo tipo de respetos, de valores, de códigos? Bueno, creo que la misma pregunta nos las podemos hacer respecto al funcionamiento del Estado, la corrupción, la inseguridad, etc. Nuestro país está en franca decadencia. Dicho esto, una vez más, estos son problemas universales. Tienen que ver con un cambio en la tecnología, en una cantidad de cosas que exigen, como bien se dijo aquí, que se replantee el problema de la educación. Dicho lo cual, el problema seguirá siendo el mismo. Hay alguien que enseña y alguien que va ahí para aprender. O sea que tiene que haber un marco que debe ser respetado. Cuento una anécdota. Hace 6 años, el Senado italiano estuvo meses analizando un proyecto de ley para prohibir que los alumnos de primaria y secundaria hablaran por celular en clase. No sé si se dan cuenta de lo que significa esto. El Senado analizando una cosa que la tendría que resolver el profesor en el aula. No se puede y listo. Si usted no habla por celular aquí, porque aquí yo tengo que dar una clase. Es así de simple. ¿Quiénes se oponían? ¿Por qué el Senado no podía resolver? Italiano no podía resolver. Porque los padres se oponían. Las encuestas decían que la mayor parte de los padres querían hablar con su nene. ¿Mientras estaban en clase? Mientras estaban en clase. Bueno, ese es el cambio de época de que hablaba Guillermina. A mí me pareció muy interesante. Usted, Guillermina, dijo dos conceptos muy interesantes. Primero, cuando Santiago le preguntaba qué cambió o cuándo pasó esto, usted hablaba de otro contexto, de que la escuela no fue pensada para ser masiva, y eso es interesante, que si se puede profundizar, ¿no? Porque ahora tenemos inclusión y me parece fantástico que más chicos accedan a la universidad, a la educación pública primaria y secundaria. Ahora, ¿qué hacer con eso? Y dijo, cambiaron los contextos, como si antes hubiera sido un valor importante el acceder al nivel de conocimiento para progresar en la vida, y hoy quizá para la sociedad, para los padres o para los mismos chicos, no fuera un valor en sí mismo el adquirir conocimiento como modo de progreso. No sé si se refería a eso, Guillermina. Sí. A ver, Guillermina. No, yo creo que no se trata de eso. Se trata que qué se aprende y cómo se aprende es diferente hoy que hace 50 años. Entonces nosotros tenemos una escuela que pensó un alumno que provenía de sectores más o menos educados, y por eso cuando van chicos que no vienen de ese nivel sociocultural, en general fracasan. Pero además, esos sujetos que ven televisión, chatean, hablan por teléfono, todo junto, y que a los 2 años te enseñan cómo anda la tablet, esos sujetos son muy diferentes a todos los que fuimos a la escuela secundaria aquí. Usted, para ser más corto y más simple lo que dice Guillermina, lo que está diciendo es que la escuela quedó vieja con respecto a la estimulación de los chicos de hoy. Somos muchísimos, todos vamos a hablar. Sí, Iglesia. No, yo con todo respeto por Guillermina, yo no soy un especialista, sí soy docente, pero no soy un especialista. A ver, yo me eduqué en la escuela normal de Avellaneda. Mis abuelos llegaron de España, eran mucamo y mayordomo, y mi viejo hizo hasta 2º grado. Si no es que venía de un ambiente cultural. Y sin embargo, había una cosa en la escuela que había en aquel momento, que no hay ahora, y que fue destruida durante esta última década, que fue la idea de mérito y de esfuerzo. Yo desde chiquito era fuerte en la escuela eso. Si vos te sacabas buenas notas y estudiabas, ibas a tener una buena base, y en el futuro ibas a poder ascender. La famosa mecánica de ascenso social de la Argentina fue esa. Mi hijo, el doctor,
Es decir, si vos estudiás e incorporás conocimiento, vas a progresar. ¿Qué se hizo en los últimos años? Que esto me parece lo más terrible y lo que hay que cambiar, porque el año pasado hubo intentos de evaluación y muchos de los docentes que marcharon se opusieron. Se les enseñó durante 10 años, durante esta última década, lo que se le dijo al chico es que vos pasás de grado igual. Y el mensaje que se le dio es, como vos sos pobre, y como sos pobre, sos medio tarado y no podés aprender, y entonces yo, que soy progre y que soy buena, te voy a hacer pasar de grado igual. Ese mensaje es destructivo para los chicos, porque lo que se hizo fue abolir, en nombre de la democracia, se abolió completamente la idea de mérito. Y lo que quedó como escalera de ascenso social fue, por un lado, la militancia política obsecuente que hemos visto, y por otro lado, en los barrios, la venta de droga. Eso fue el saldo educativo de esta década tremenda, y me parece que ese es uno de los puntos fundamentales que tiene que hacer la escuela, reconstruir la idea de mérito, la idea de esfuerzo. Coincido con Guillermina, mi bebé no tiene un año y ya te cambia el video. No tiene un año, ya cambia el video. Digo, cuando tenga 3 va a necesitar otra escuela y otra educación. Digo, va a haber que adaptarse y amoldarse a eso. No es el único punto a discutir el del salario. Serán los contenidos, será qué educación tenemos, será la estructura, será lo edilicio. Hay un montón de cuestiones que no tienen que ver solamente con el salario, pese a que es lo principal. De eso hoy se marchó principalmente o puntualmente por el salario. Digo, a mí me tocó viajar hoy en el subte, viajé justo con docentes que iban al centro. E insisto con lo mismo que venía planteando la semana anterior o los días anteriores, no son todos quilleristas, los docentes. Sí, y el problema grave está acá, si ninguneamos, si minimizamos, si no le prestamos atención a la marcha de hoy... Igual meter una grieta en la educación pero si no sacamos la política, aunque sea en el debate, y los dirigentes no logran sacar la política del medio, con la foto, con los 3 o 4, 5, 10 dirigentes que fueron, atrás había una columna, Johnny dice 8 cuadras, otros dicen de 10, 15, no importa, había miles de docentes que necesitan una mejora salarial. Y en cuanto a los cambios, recién Campagnoli hablaba de la educación. Ella en Pilar tiene yo por suerte conozco mucho Pilar, y cuando la escucho ella dice, prometió nuevos jardines, nuevos colegios, creo que no construyeron ninguno nuevo. No, sí, ampliamos. No, yo dije construyeron más grande que Pilar. Pero ella viene acá, sube que ejecutó el 60% del fondo educativo. Hay que empezar, quieren politizar nosotros. Brevemente lo que fue la reforma que hizo Ecuador, que me parece interesante para tener presente. Pero apliquémoslo, si no aplicamos en casa. En Ecuador empezaron con jerarquizar mucho el rol docente, prestigiarlo socialmente, que no estaba prestigiado. Hoy mismo en Argentina, si vos tenés un hijo que te dice que va a ser docente, tal vez lo convences de que estudie otra carrera. Claro. No te pones la camiseta de que tu hijo sea docente muchas veces. Entonces, prestigiaron mucho socialmente al docente. Gradualmente le aumentaron bastante el sueldo. Pusieron a la educación como un servicio público dentro de la Constitución. Eso no permite que haya huelga. La huelga, si vos querés protestar, podés protestar, pero tenés que garantizar que haya una persona frente al aula. Después empezaron con el monitoreo. Aquel docente que no está para ser director y no quiere estar más al frente de un aula, monitorea a los que recién se inician en la educación. Y una impronta muy importante en la carrera docente, con un puntaje muy alto para poder acceder a ser docente. Espera, que hay que aclarar algo que lo han dicho muchos funcionarios, que tiene que ver con el presupuesto que se destina del Producto Bruto Interno. Casi 6% del PBI, o sea, nuestro presupuesto es mucho más alto que en la región, y sin embargo el resultado educativo es malísimo, y también los salarios no son altos. Entonces, claramente acá hay un problema de manejo ineficiente de ese enorme dinero que se destina. Es el más alto el más alto de la región. De la región, por lejos, y además nosotros tenemos la mayor proporción de docentes por alumno y tenemos la peor, lamentablemente, educación. Porque si todo este dinero que aportamos todos sirviera para que tuviéramos una buena educación... No podemos ver nada. Perdón, Santiago, no podemos ver nada. Ahora empezamos a hablar de esto, porque los sindicatos se oponen o porque vivimos bajo un estado emocional donde han fracasado todos los gobiernos y creemos que hay que seguir para adelante. Acá hemos hecho de la escuela pública, con todo respeto, la escuela de los pobres. El que no puede acceder a otra escuela. No, pensaban lo que se decía recién, este tema de comparándolo con otros países. La verdad que lo de Argentina, la educación no tiene comparación. Porque uno mira a Chile, que uno por ahí algunas evaluaciones le dan mejor, pero allí los que acceden son muy pocos. Ahí no hay clase media, ni estos sectores que están acostumbrados. Perdón, quiero terminar de decir. Yo conozco Chile. Ese es un conflicto que se da en la universidad y es diferente. No es la universidad. Hablo de los chicos secundarios
que desde hace muchos años están en la calle permanentemente reclamando que no sea porque allá, perdón, permítanme terminar, yo le escuché a todos. Ahí la educación realmente no es un derecho, sino que es un lucro. Recién ahora que en este gobierno de Bachelet se empiezan a repensar algunas cuestiones. Vas a cualquier otro país y los que llegan, no a la educación universitaria, a la educación secundaria, son los que ya estaban escolarizados de familias. ¿Y acá qué es un derecho? Acá lo que tuvimos, lo maravilloso de esta democracia, maravilloso de estos 30 años de democracia, es que peleamos porque a pesar de las idas, bajas en los 90, Araceli, yo creo que empezó parte de la crisis, se pelea por la universalización y que ingresen. Hay déficit, lo que pasa es que en los 90, en los 90, cuando se hace la reforma educativa, nos tiran a las provincias todo el sistema educativo sin fondo. Muy distinto a lo que pasa hoy, cada vez que se hace una transferencia de servicio a la provincia, el que está acá al lado mío, y encima hicieron re pocas escuelas. Casi empezamos a hablar. Podemos empezar a hablar. Un parámetro es cuántas escuelas se hacen, además del sueldo docente. Por favor. Discutamos cuántas escuelas se hacen. Ese es un buen parámetro. Discutamos cuántas escuelas se hacen. Por favor, que acá tengo la gente de la educación. Sí, por favor. No, vos hacías recién una pregunta que era, ¿cuál es la diferencia? Un país empobrecido. A ver, una tasa de 30% de pobres. Esas familias no tienen hoy las ilusiones que tenían nuestros abuelos. El ascenso era a través de la escuela, ¿sí? Mis padres solo fueron a la escuela primaria y mis abuelos no fueron a la escuela directamente, pero impulsaban esto y aquí había un ascenso social que hoy no está. Hay digamos, ya generaciones de padres que no han tenido trabajo y que no lo tienen. Y esos chicos no aspiran a tenerlo, a construir una educación que les posibilite un lugar mejor. La otra diferencia, hace 30, hace 50 años, a la escuela primaria ya iba un alto porcentaje, no cubríamos el 100%, pero más del 90%. Todos esos chicos iban a la escuela primaria y tenían ciertas pautas de comportamiento instituidas desde la familia, la sociedad, y hoy nos pasan cosas. No solamente en la escuela secundaria, nos pasan cosas tremendas en la escuela primaria y no sabemos resolverlas. No sabemos los docentes, no sabe la sociedad, no sabe la política resolver este gran bolonqui que tenemos entre manos. Yo creo que el gran bolonqui es que pasamos por una situación cultural muy diferente y por lo tanto no podemos pensar con el modelo de previo. Entonces, sí hay muchas experiencias donde los chicos aprenden de otra manera. Los chicos son activos en su proceso de enseñanza, no son pasivos escuchando a un docente. Hay muchas experiencias que hacen que tanto chicos como docentes participen alegremente del proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela al que fue Fernando, fui yo y fuimos muchos de nosotros, fue la escuela del sacrificio, el altar del sacrificio, la cultura del sacrificio. Hoy estamos en una sociedad donde el tema es la gratificación. Casi es obligatorio gratificarse. Bueno, hay una forma de aprender gratificándose. Para Fernando, cuando él iba a la escuela, que estaba el mérito, el esfuerzo, efectivamente, los que llegaron con el mérito y el esfuerzo. Pero también hay una clase baja que no llegó, que no ascendió. Porque la escuela tiene un dispositivo que selecciona negativamente a las personas, a los chicos, a los grupos sociales que no vienen de un sector educado. El padre y la madre de Fernando no habrán sido educados. El de mi papá tampoco. Yo sí tuve un padre educado, pero digo, hubo algunos que salieron adelante y pudieron avanzar.
pero hubo otros muchos que quedaron sin poder acceder a la escuela. Carlos, por favor. Yo, francamente, ese tema de que uno debe ir a la escuela a gratificarse, si entendemos gratificarse por aprender, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se gratifica uno en una escuela, la que tenemos hoy nosotros, donde una parte importante de los docentes no están capacitados, donde las instalaciones son extremadamente deficientes, donde se dan una cantidad anual de menos de clases por huelgas y por distintas razones, donde los alumnos, muchos de ellos vienen con hambre? Entonces, me reúno con lo que acaba de decir el señor aquí hace un momento, es decir, la escuela esa que funcionaba en un país donde las clases tenían una perspectiva ascendente, aunque sea ascendente. Ahora todos, o la mayoría, tenemos una perspectiva más bien descendente, por lo tanto, la crisis educacional forma parte de una crisis global que debe ser analizada en ese sentido, una crisis que también es, yo diría, filosófica, en el sentido de que gratificarse, ¿qué quiere decir? Si yo voy a aprender cosas complejas, matemática, física, química, historia, filosofía, no puedo ir ahí a divertirme, a gratificarme, tengo que ir a esforzarme. Ese concepto no va a cambiar. Ahora un minuto, por favor. El esfuerzo ya no está en el diccionario, Carlos. ¿Perdón? No aparece en el diccionario la palabra No, Santiago, no. A ver, no es tan cierto. Yo voy a volver a la referencia del colegio que dijo. Es un colegio que cada año tiene mayor demanda. Hay más familias que buscan ese colegio y buscan los 60 colegios universitarios a lo largo y ancho del país. Manejamos nada más que el 50.000 alumnos de todo el país, de millones de alumnos. Sí. Y cada uno de esos colegios preuniversitarios tiene una demanda enorme. En algunas zonas, en Bahía Blanca, en Tucumán, para 300 vacantes hay 6.000 personas, pero no importa, Gustavo, pero están buscando educación de excelencia. Ahora, se quieren esforzar. Es tanta la mezquindad política en estos temas que uno dice, no están en discusión que la educación es la única salida. Sí. Y seguimos con el aprovechamiento político de ambos. Pero es un eslogan. De todos lados, de todo. Pero aparte pasan los gobiernos y termina siendo lo mismo. Sí. Uno escucha a los que hoy se rajan las vestiduras y era lo mismo que hasta hace dos horas estaban diciendo lo contrario. Y muchos de los que están en la marcha, o casi todos o los que pueden, mandan a sus chicos a la educación privada, a la escuela privada. Los hijos de los políticos no van a la pública. Totalmente. Es tan careta y se ha utilizado tanto políticamente porque en campaña escuchamos los eslogans y las cosas divinas y después no pasa absolutamente nada. Por eso le quiero consultar acá a Guillermina, donde vos ves un punto de encuentro de todo esto y empezar a refundar la educación pública a lo que debe ser, a lo que debe ir. Mira, acá hubo un tema fuerte que cuando las clases medias y medias altas empezaron a abandonar la escuela pública y se empezaron a ir a la privada, esos son los sectores que tienen capacidad de demanda y capacidad de poner en la esfera pública su interés. Y entonces desapareció esa demanda y quedaron la escuela pública para los chicos pobres. Ahora, no es cierto que nosotros podamos tener una buena escuela privada teniendo malas escuelas públicas. El sistema es eso, un sistema. Si vos ves los resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, te encontrás que los chicos que van a escuelas de élite, incluyo distintas élites, tienen resultados iguales a los que obtienen los chicos de Estados Unidos en las escuelas marginales. Entonces quiere decir que todo el sistema está mal. Incluso en la universidad privada tampoco. Es muy interesante lo que dice Guillermina. ¿Qué hacemos con los chicos que no entienden un texto de 5 párrafos? La mayoría. Yo estoy preocupado por toda una generación. Vamos al ranking PISA, ese que usted estaba citando, licenciada. En el 98 estábamos segundos en Latinoamérica, después de Cuba. Cuba que en la educación es imbatible, ¿no? Ahora estamos novenos en Latinoamérica. Abajo de Brasil, abajo de Chile, abajo de Uruguay. ¿Qué hacemos con esos chicos que
no te digo Hamlet, algo, 5 párrafos y no lo pueden sacar. Les no enseñamos a leer y escribir desde primer grado, porque nosotros somos víctimas de una banalización de determinadas teorías por las cuales los chicos, vos docente tenés que crear un ambiente y el chico aprende. Y resulta que hay muchos chicos que no aprenden, incluido el mío. Cuando llegó a segundo grado yo me di cuenta que no aprendía a leer y escribir. Bueno, los docentes no les enseñan cuál es la metodología para enseñar a leer y escribir en los profesorados. Le enseñan la teoría, pero hay un método concreto, específico. Habrá más de uno, podemos enseñar más de uno, pero el docente tiene que tener un instrumento para enseñar. Guillermina, le voy a decir algo, es tanta la estimulación, lo veo en mi casa, tanta estimulación con las diferentes pantallas, que hoy los chicos llegan leyendo y escribiendo a primer grado. Efectivamente. Digamos, de ver simplemente, de ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando aprendimos? No hay comprensión. Es otro, cambió el paradigma, Johnny. Cambió el paradigma. Cambió, chicos, cambió el paradigma. Es tanta la estimulación. Si vos no yo me acuerdo para mi hijita cuando mi hijita un día empezó a caminar y va a una pantalla, escuchaba una pantalla así. Y la tocó así a ver si se abría. ¿Entendés? Claro. En un tele, un año y nada. Es parte como para nosotros era, no sé, jugar con el Duravid, qué sé yo. Es parte ya de su mundo, de su concepción. Pero ¿a qué voy con esto? Obviamente que hay chicos que no. Pero si el educador no entiende y no sabe decodificar y potenciar eso, algo que a mí me llamaba la atención de la educación secundaria. ¿Cómo la educación secundaria a mí no me daba las herramientas para contenerme y guiarme en lo que yo quería hacer el resto de mi vida? Claro. ¿Cómo me enseñaban lo mismo a mí del chico que tenía, no sé, la sensibilidad para ser un artista o para ser un médico o un abogado? ¿Cómo la escuela secundaria no te sacaba directamente preparado? Porque la escuela moderna era una escuela para moldear a todos para un país uniforme y estandarizar. Y justamente la tendencia hoy es formar a los chicos a partir del desarrollo de determinadas competencias, determinadas habilidades, pero que ya posee el chico y que tiene que desarrollar, teniendo en cuenta las diferencias entre un chico y otro. El mundo que viene no sabemos cómo va a ser. Entonces, vos tenés que enseñar a un sujeto con la capacidad de interrogar a ese mundo donde va a vivir. Guillermina, es peor. En 10 años no sabemos cómo va a ser. Las relaciones de trabajo. Esperen que te quiero presentar. Sí, Patricia, buenas noches. Te escucho, por favor. Yo no soy experta en ya sé, pero hoy estuviste en la calle vos. Pero estuve en la calle y me tocó estuvo movida. Sí. Y bueno, en realidad me parece muy interesante todo lo que plantean. Sí me parece que partimos de un problema específico, que es que nos preocupa esto porque los docentes no van a trabajar, así como cuando matan a una persona de forma brutal nos preocupa la inseguridad. Parece que este es un tema que supuestamente los que saben deberían pensarlo todo el año, también resolver los problemas gremiales y las exigencias salariales de los docentes, que con lógica lo tienen. Sí. Pero me parece que el problema lo vemos cuando ya es inevitable y la gente llega a la calle. Sí, Chávez, buenas noches. Buenas noches. No, en primer lugar, obviamente, rescatar el debate y la excelencia de, fundamentalmente, la doctora Tiramonti, que es un referente. Yo soy docente universitario, soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata, y coincido, digamos, un poco cuando doy clase, lo que me ocurre es esto, digamos, quieren una clase divertida los alumnos. Y cuando dicen eso, digo, bueno, muchachos, o sea, hagamos otra cosa, o sea, pero si nosotros venimos a aprender acá, la dinámica que sea divertida o aburrida tiene que ver con la temática. Igual en qué momento el alumno te dice que era una clase divertida. No, porque ese profe es, pero escúchame, Santiago, por ahí dice, profe, la clase es aburrida porque estamos dando, yo doy filosofía política, no sé, Platón, por ejemplo, que vos decías. Pero bueno, la cuestión, ese es un tema que lo comparto absolutamente, pero después me quiero hacer solo una reflexión y que tiene que ver, digamos, ponerme un poquitito, un minuto, una reflexión y ponerme un poco en el lugar de los docentes y de los trabajadores. La marcha fue multitudinaria y ahí había un montón de ciudadanos argentinos con un montón seguramente de angustias, con una situación, digamos, que pasa fundamentalmente por la pérdida del poder adquisitivo del salario
y fundamentalmente porque la está pasando mal, digamos. Es una situación, más allá de todo esto que yo comparto y lo redoblo la apuesta, por eso dije primero eso. Me parece que la cuestión salarial no es un tema menor y es parte de algo más importante, que esta es la reflexión, es que este gobierno claramente priorizó lo que se denomina, entre comillas, metas de inflación a lo que es metas de empleo. Es decir, en lugar de proteger el empleo, lo que está planteando es cerrar un número y lamentablemente ese número está cerrando con la gente afuera. Guillermo, las clases sean amenas. Todo, cualquiera que estudie estadísticamente el problema de la pobreza en Argentina llega a la misma conclusión. Los picos de pobreza en la Argentina fueron por inflación. La primera vez que estuvimos cerca del 50% fue con la hiperinflación del 89 y la segunda vez que pasamos el 50% fue en el 2002 con dual de 40% de inflación con salarios congelados. Así que luchar contra la inflación no es ir contra el pueblo, sino defender a los trabajadores y a los más débiles, que son los que la pagan. Primera cosa. Segundo, yo escuché las declaraciones de Baradel. Perdimos 10%, tenemos que recuperar. Y yo, en principio, claro, fue un año difícil, hubo sectores que tuvieron retrocesos salariales. Entonces fui y me fijé cuánto habían dado de aumento a los docentes de Baradel y cuál había sido la inflación que habían sufrido, ¿sí? Resulta que el sector de Baradel tuvo 34,6% de aumento. Ahora, dicen 40%, y es una mentira. ¿Sabés por qué? Porque toman enero. Y en realidad, la paritaria, corríjanme si yo estoy equivocado, es marzo-marzo. Entonces, cuando vos tomás marzo 2016, marzo 2017 y tomás la inflación, no te da 40%, te da 33%, porque te salen afuera de la cuenta enero y febrero del 2016, que fueron 2 meses de 11, 12% entre los dos de inflación, y entran enero y febrero de este año. Te deja tranquilo. Entonces, eso, digamos, ¿puedo terminar? Claro, terminar. Perdóname, Fernando, ¿Puedo terminar? Yo te permiso que puedo terminar. Entonces, a ver, yo veo esto. La inflación, al menos hasta donde yo he podido calcularla, fue alrededor del 33% y el aumento fue del 34%. Y el gobierno está ofreciendo pagar este año también lo que sea la inflación. Básicamente lo que está diciendo el gobierno es que no haya una pérdida. A mí me deja tranquilo, no me deja tranquilo. Los docentes tienen que ganar mucho más. A ver, pero muchachos, dejaron un país devastado, un Estado quebrado, con 7% de déficit fiscal y el gobierno está protegiendo y manteniendo el salario de los docentes. Entonces, me parece que salir a mentir sobre esto... Por favor, un minuto. Ver nada más que la educación en esta discusión es hacerlo muy chiquito. Sí. Acá tenemos que avanzar con esto. Obviamente que esto se va a tener que solucionar tarde o temprano. Esta discusión tiene que darse. Pero quiero volver a lo que decía Guillermina, que es en profundidad empezar a pensar una educación de acá hacia las generaciones que vienen, ¿no? Efectivamente. Y entonces, si pensás así... Entonces, ahí entra la gratificación, en el sentido de que si vos pensás una forma de enseñar donde los chicos puedan por sí mismos investigar, porque hoy tenés la tecnología, puedan solucionar problemas de la vida real. En la escuela en general se solucionan los problemas del manual, no los problemas de la vida real. Podés encontrar la posibilidad de que los chicos lleven adelante ese proyecto y desarrollen el interés por llevar adelante ese proyecto. Pero la escuela moderna mató la creatividad. La escuela moderna separó la curiosidad de la posibilidad de satisfacerla. A vos te agarraba la curiosidad en segundo grado respecto de qué pasaba con los planetas y te dicen, bueno, mira, sí, pero eso lo aprendes en tercer año de la secundaria. Entonces, en tercer año de la secundaria te vamos a contestar cómo funcionan los planetas. Si tu papá te lo puede contar, que te lo cuenten. Bueno, ahora se trata de pensar y enseñar de otra manera. Sí. Carlos, perdón. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es evidente que hay que plantearse nuevos métodos, un nuevo marco de enseñanza, eso está clarísimo. Ahora, yo noto que hay también una suerte de, por lo menos de idea de ruptura total. Hay que dejar todo atrás y empezar de nuevo.
Por ejemplo, es cierto que los chicos, lo que vos contaste de tu hijo, yo lo puedo decir de un sobrino mío que al año y medio manejaba la computadora sin saber casi hablar, no ya leer y escribir, manejaba la computadora más rápido que yo, que hace 40 años que estoy con eso. Ahora, esos chicos, ¿cómo se concilia esta generación de chicos que hacen esas cosas con que luego, a los 16 o 17 años, le tomás una prueba de comprensión de texto y no la entienden? Cualquier periodista sabe que si vos tenés una cantidad enorme de fuentes de información y en Internet están todas, el problema es saber a qué fuentes acudo, cómo controlo, cuál es mi propia respetan los alumnos. Una fuente tiene que ser verdadera y tiene que ser verificable. Es el ABC del periodismo. Todos esos chicos entran en Internet, pero como no tienen una cultura, un aprendizaje propio, se mueven por ahí según su propia inteligencia, según los consejos que reciben de los padres, y entonces la escuela tiene que darle a todo eso un contenido, un contexto. Pero estamos en generaciones educadas por una computadora, por una tablet. Humberto Eco, Santiago. Chicos, por favor, somos muchos, hay muchos invitados hoy. Sí, le digo, pues sí, a ver, Gloria, sí. Sí, a mí me encanta escuchar a Guillermina, además aprendí un montón de cosas y me gusta todo esto. Digo, ¿dónde está nuestro ministro de Educación Nacional? Porque así me debería estar hablando hoy. Hoy día de paro, ¿dónde está el gobierno? Pensando en Avianca. No, Gloria, ha estado hablando todo el tiempo, el presidente inauguró hoy. Por favor, no vayamos por la chiquita. Yo digo, yo siento una falta de autoridad acá, de autoridad nacional. Más allá de que Vidal se juegue y haga realmente una maniobra muy, muy seria, una apuesta muy fuerte en esto, y yo creo que se la juega fuerte y que yo estoy más de ella que de Baradel, del lado de Vidal que de Baradel. Yo me pregunto, está haciendo política, ¿dónde está el ministro de Educación? Ha estado todo el tiempo. A ver si. El ministro de Educación, lo hemos visto acá 20 veces, es un ministro que además no tiene un discurso vacuo, sino que tiene un discurso muy profundo. Y acá se plantea un tema muy interesante. Usted, Santiago, recién criticaba a los políticos que se van por las ramas, pero hay una discusión muy profunda. Recién, hace un rato, la diputada hablaba de la masividad. La inclusión, tiene que estar todos adentro de la escuela. Eso puede llegar a ser muy perverso. El tema es calidad, inclusión más calidad, porque meter a los pibes para que pasen el tiempo. Mire, yo trabajo mucho en un barrio muy pobre. Todo debería ser, ¿no? Inclusión más. Yo trabajo mucho en un barrio muy pobre de Tigre. Calidad. El año pasado, en la entrega de los diplomas de fin de año, el papá de uno de los pibes con los que nosotros trabajamos, muy pobre, se acercó y me dijo: acá está el diploma de mi hijo, podría estar en blanco, porque mi hijo no sabe cuánto es 7 por 8. Cuando yo era chico, para tener un laburo había que comprar el Clarín y levantarse a las 4 de la mañana. Hoy día mi hijo lo hace, va al supermercado, le piden una regla de 3 simple y no consigue laburo. Y no es la culpa del capitalismo, es que el pibe no sabe hacer una regla de 3 simple. Por lo tanto, y no hay laburo igual. No se trata de terminar los 5 años, que un altísimo porcentaje no lo hace, sino obsesión por la calidad. Y mi gran diferencia con el amigo Baradel es que la palabra calidad no figura en su discurso, Santiago. Sí, por favor, Campiñoli. Hay varias cosas, ¿no? Primero, hablando de lo que decía Chávez, me gustaría también que el docente sea una persona innovadora en el aula. Creo que, como decía Guillermina, hay muchísimas técnicas hoy que nos permiten innovar. Por ejemplo, lo que se llama el aula al revés. Hoy en Pilar hemos instalado pero no es propaganda, porque está en varios lados, que es tutoriales con toda la currícula de la provincia de Buenos Aires, año por año, y el docente ¿qué hace? Chicos, vean este tutorial que vamos a hablar de la molécula en el aula. Entonces ya el chico ve algo en su casa y el docente prepara una clase más dinámica. Creo que hoy hay muchas herramientas que podemos utilizar para que la clase sea dinámica, porque es cierto, el chico se aburre. Pero ¿cómo el docente no potencia? Si vos ves que un chico es brillante para las matemáticas y tenés que otro brillante para las letras, ¿cómo no hay una contención especial para ese chico? Hay 11 profesores, hay 11 profesores en la escuela secundaria que lo ven pedacito por pedacito. Vos te encontrás que los profesores se reúnen alrededor de una mesa y cada uno habla de un pibe Preguntale a un chico los últimos 2 años que quiere hacer su futuro y no sabe. Bueno, un día quiere ser abogado, otro día médico, otro día... Vos te preocupás por los chicos que a los 16 años no entienden lo que leen.
y son la mitad en el sistema educativo y la otra mitad está afuera. ¿Haciendo qué? Nada. Sabemos que... Los ninis. A ver, sí, un problema muy grave. Ahora, la pregunta es, tenés 11 profesores. Esos 11 profesores enseñan 11 materias. ¿Cómo puede ser que no les enseñen a comprender lo que leen? A ver, hablábamos de política de Estado. Señores, por los próximos 2 años, me importa un cabo lo que enseñes matemáticas, física o filosofía. Enseñá a leer, escribir en la primaria y enseñale a entender lo que lee en la escuela secundaria. Pongámonos un objetivo, 2 a corto plazo. Si no, esto es verdad, es nunca. muy importante lo que estás diciendo. Algo tiene que... A ver, 2 políticas necesitamos, 3. Digamos, y no necesitamos una inversión gigantesca si nos ponemos todos de acuerdo, la política, los gremios. ¿Vos decís simplificar y achicar la cantidad de materias? No, yo digo las mismas materias, no perdamos los puestos de trabajo, no pongamos nada en tela de juicio. Digámosles a todos los docentes que pongan el acento en una o 2 cuestiones básicas y fundamentales. Digo, hay que ponerse de acuerdo. Pero lo dejaría por favor, sí. En investigaciones que se han hecho sobre el aula, una de las cosas que aparece es que los docentes enseñan muchas cosas, muchas banalidades, digamos, que los chicos se los olvidan al otro día. Y muy pocos docentes tienen claro cuáles son los núcleos fuertes de su disciplina y enfocar a esos núcleos fuertes. Entonces es posible que tengamos que pensar en un currículum basado no en lo mínimo, no en poquito, sino en cuáles son los núcleos centrales para la biología, para la matemática, para las ciencias sociales. ¿Qué pasa con eso? Por matemáticas es el Es cupo, una así cosa no muy los simple. ingenieros. Cuando se parte de que la escuela no tiene que enseñar, porque lo que tiene que hacer es contener, que es lo que se dijo. Bueno, cuando se piensa la inclusión como por un lado y la calidad por el otro, no pueden ir separadas. La inclusión por sí sola no incluye, porque acá escuchamos a la diputada armar todo un discurso con respecto a la educación chilena. Yo no tengo los datos frescos en la cabeza, pero lo analicé y lo tengo perfectamente estudiado. La educación chilena, diputada, la cantidad de graduados, discúlpeme, la cantidad de graduados al final de la carrera educativa, la cantidad de graduados per cápita es más alta en Chile que en la Argentina. Porque acá, ¿cómo que no? A ver, traiga los datos. Yo le puedo asegurar que sí los tengo publicados. No quiero decir... Conozco personalmente la situación. ¿Me deja terminar? No quiero decir que los tengo publicados en mi libro porque viene Campolongo y dice que vengo a vender libros. Pero los tengo publicados, cuando quiere se los voy a traer. ¿Por qué? ¿Por qué pasa por eso? Porque incluyen, discúlpeme, déjeme terminar. Ustedes me dieron el números que después no son. Habla de déficit que el propio INDEC de Macri le dice. A ver, chicos, de uno. Lo que pasa es que no me gusta eso que usted hace, que da números que no son ciertos. Usted no era la que escuchaba. Usted no era la que escuchaba. Bueno, escuche. Diga números y cosas que son ciertas, nada más. Le estoy diciendo que cuando los chicos que llegan a la secundaria y que terminan la secundaria son menos del 40%. La cantidad de graduados en Chile es mucho más alta y además de eso, la calidad y la distribución de los graduados es mucho mayor. En Chile hay más de 2 ingenieros por abogado. En Argentina hay más de 3 abogados por ingeniero. Y eso hace una diferencia enorme en términos de productividad para los 2 países, con toda la amistad para los compañeros abogados. Ahora, entonces la inclusión sin calidad excluye. La inclusión sin calidad excluye y es lo que pasó en todos estos años. Sí, señor. Sí, por favor, Pablo. El gobierno anterior hablaba mucho de desestabilización, destituyentes, también. Pero acá lo que hay es una desestabilización de la sociedad, digamos. Cuando vos desquiciás la educación, desestabilizás a la sociedad. Y, digamos, la protesta que se hace enloqueció a la ciudad. Tomás de rehenes a los pibes y hoy, con esa marcha, también tomaste de rehenes a toda la gente que transita por la ciudad, que tuvo 2 problemas. No pudo dejar a sus hijos educándose y además tuvo problemas para transitar por la ciudad, ¿no? Esto es un tema, digamos, crucial, ¿no? ¿Cómo arreglás ese tema? No hay solidaridad social. Y fíjate que esto no lo podés pensar como nada más que una protesta por la educación,
Porque mañana sigue, mañana hay una marcha por la CGT y el miércoles hay una marcha por la mujer. Y eso te lo presentan como un combo. Claro. Es un combo en año electoral. Oportunismo político. Yo los escucho y soy profundamente escéptico, a pesar que soy muy optimista, pero acá siento un escepticismo porque creo que la escuela se ha partido, el que puede en la Argentina zafa y el que no puede va a la escuela de los pobres, que hoy es la escuela pública. Donde los chicos van a comer, lamentablemente, donde tenemos una crisis moral que nos va a costar muchísimo salir en Argentina, la crisis moral, para entender qué es lo bueno, qué es lo malo, quién es un tipo ladrón y quién es un tipo honesto, da todo lo mismo, qué es el sacrificio y qué no es el sacrificio, pero me parece que hay una injusticia porque hemos dividido profundamente a la escuela. Hoy va a la escuela pública el que no tiene ningún recurso. No, en el interior no es así, Pablo. Pero perdóname, hemos admitido nosotros como argentinos que una provincia argentina tenga 90 días de clase y lo dejamos pasar como un hecho común y corriente. Y es una vergüenza rotunda que en una provincia argentina haya compatriotas que vayan 90 días de clase, porque son generaciones irrecuperables. Entre los ninis que marca Carlos, más los chicos que van 90 días o van salteados porque no van casi nunca, porque cada 2 minutos hay un paro, entramos en una sociedad muy desigual. Y en una escuela que no los educa, y en una escuela que no los educa, que no los prepara, que no los incluye en el trabajo, porque en la secundaria, ¿por qué se aburren? Porque no le ven perspectiva. Están como en una cápsula y el mundo no tiene nada que ver cuando salen. Ese es un tema que es viejo, ya desde la época que yo iba al secundario, que hace muchísimo, ya el secundario no te preparaba para el mundo real. Imagínate ahora en un mundo donde probablemente tu trabajo sea ver lo que hace un robot. La escuela pública... Bueno, pero para contrarrestar tanta escepticidad, yo diría que la realidad, Guillermina, hay muchas experiencias muy interesantes en toda la región y también en la Argentina. Entonces hay una cuestión paradójica, ¿no? Que tenemos estos problemas de los paros, etcétera, que vienen desde la democracia. Y por otro lado, y una discusión pública anclada en eso, en que el salario del docente... Y por el otro lado, en la base del sistema hay localidades, hay instituciones, hay provincias que están haciendo cosas realmente muy interesantes en favor de un cambio educativo, pensando en eso, ¿no? En un sujeto que tiene que enfrentarse a un mundo que nosotros... para el cual no podemos prepararlo como un mundo terminado. ¿Y cuáles son, Carlos, por favor, Carlos, ¿cuál te parece que es la sensación y la lectura que hacen los chicos de todo esto que pasa? ¿En qué situación llega ese chico al aula cuando todo esto se recomponga? Esperemos que pronto. ¿En qué situación llega? Bueno, vos sabés que cuando uno generaliza se equivoca, ¿no? Porque los chicos, bueno, hay muchos chicos, hay clases sociales, hay chicos más inteligentes que otros, eso cualquier profesor lo sabe. La escuela justamente lo que tiene que darle es el marco a todos para que haya una base común. Luego el más inteligente se distingue naturalmente tanto en la escuela como en el trabajo, como en el deporte, como en cualquier otra parte. Las diferencias entre nosotros son y serán y han sido siempre así. Yo creo que el problema que tenemos nosotros, concretamente en la educación ahora, primero hay que instalarlo en el conjunto de los problemas nacionales. No se puede separar la educación del problema de la corrupción. Alguien citó acá el caso de maestros, creo que iban y cobraban por niño, no sé cómo era la historia. Para la evaluación. No, fue Monzó que citó un caso así, sí. Pero en cualquier caso, hay corrupción también en el sector docente, en el sindicato docente, como hay corrupción en todos los sindicatos o en casi todos y en todo el país, en el Estado. Entonces no podemos separar la educación de eso, no podemos separar la educación del momento de transición que se está viviendo en el mundo entero, con la robótica, con la informática, con las nuevas calidades o capacidades con que llegan los chicos al colegio. Todos nosotros hemos ido al colegio completamente analfabetos. Mi sobrinito, que ahora tiene 3 años, habla un poco de inglés y no va a estudiar inglés. Lo aprende en internet, distingue el color green del... Entonces, quiero decir, de todo eso tenemos que hacernos cargo, pero en nuestro caso particular, concreto, de argentinos,
tenemos que primero meterlo en el bloque de todos los problemas que tenemos, en el que entra la pérdida de concepto de los padres respecto a lo que es la escuela para los hijos, lo que hablábamos antes. Van los padres a la escuela a reprocharles a los maestros que hayan aplazado a su hijo. Hubo aquí durante el cristianismo la idea, que yo no recuerdo bien si se concretó, de eliminar el aplazo porque eso es estigmatizar. Entonces, pero qué estupidez es esa. Si uno no sabe y punto, recomienza hasta que aprende. La palabra disciplina, ¿saben de dónde proviene? De discípulo. La etimología de disciplina es discípulo. O sea que el discípulo tiene que acatar ciertas reglas de disciplina, por supuesto que ya no los castigos corporales, porque eso lo hemos dejado atrás hace mucho tiempo, del mismo modo que dejamos atrás la quema de herejes. Pero hay una disciplina, él va a obtener algo, a que le den algo, que es comprensión de distintas cosas, y tiene que aceptar ciertas reglas y tiene que esforzarse. Y si no se gratifica, mala suerte, se gratificará luego jugando al fútbol. Ahí va a aprender. Del mismo modo que cuando va a un trabajo le exigen cosas que si no las aprendió en la escuela no le permitirán conseguir el Está bien, justamente, no, es que es muy fuerte lo que él, Carlos dice, porque justamente yo les quiero preguntar a ustedes, hay algo que se ha perdido y es que es el respeto de los alumnos por la autoridad entendida en el buen sentido, pero por muy diversas razones. ¿Y cómo se repara eso? Porque los chicos que están en situación más vulnerable están desencantados, muy desencantados, y no respetan a la autoridad. Pero los que vienen hipercapacitados tampoco, porque a su vez en los hogares progres o bien educados, los padres se han establecido como amigos de los hijos, cuando no son amigos de los hijos. Por supuesto. Pero ¿cómo se repara eso? Porque eso lleva... Pero ahí hay una explosión... Pero yo creo que lo que dijo... Hay un punto que a mí me parece que es importante, si puedo intervenir. Digo, ha cambiado enormemente el tema de la autoridad dentro del aula por una circunstancia muy fácil. Cuando yo iba a la escuela, la maestra, el profesor, era el que tenía la información y nosotros éramos los que no lo teníamos. Entonces, el principal rol que tenía el docente era el de proveer información. Te proveía información. San Martín cruzó los Andes, mañana te hacía un examen. ¿Quién cruzó los Andes? San Martín. Ridiculizando el esquema, era provisión de información y chequeo de que la información estuviera incorporada. Hoy eso cambió porque los chicos manejan un nivel de información enorme y en temas más modernos que el docente. Entonces, esa tarima en la que estaba el docente... A ver, yo acepto, entiendo que es cierto que la información está a la mano, accesible, fácil. Y también es cierto que está en algunos sectores accesible. Sí, no en todos. El conocimiento sigue en manos de los docentes y somos nosotros los que no somos capaces de enseñar en el aula. Digo, la información está disponible. No me atribuyas a el respeto. A ver, el conocimiento integral de una asignatura para ser transmisible está en manos de los docentes. Y hablamos de que tiene que haber mejores docentes, que los tenemos que capacitar. Está en manos de Google. Eso quiero decir. O está en manos de Google. A ver, lo que yo estoy diciendo es esto. Una cosa es que vos proveas la información, ¿no? Seas el proveedor de información y ese eso no lo podemos hacer más. Está en manos de Google. El rol principal del docente en su momento era sobre todo eso. Hoy, en mi opinión, es sobre todo enseñar a transformar la información en conocimiento y además la capacidad de analizar información, de elaborar una nueva conclusión con respecto, de comprender un texto. Es decir, el rol del docente cambió y cambió muy fuertemente. Sí. Yo cuando era diputado, el primer proyecto que hay de informatización en las escuelas, de darle a cada chico una computadora, lo presenté yo. Pero incluía la primaria. Y sin embargo se lo dieron solamente a la secundaria porque los chicos después iban a votar, ¿no? Pero incluía la primaria, que es cuando todos sabemos que es cuando más se aprende. Y iba acompañado de una idea de cambiar, porque claramente no puede, si vos tenés una sociedad de la información, acá hay un cambio fundamental. La escuela anterior, que era la Escuela Nacional e Industrial, preparaba para un mundo en el que vos te desempeñabas como obrero y eras ciudadano de una nación. Hoy eso tiene que estar integrado
con alguien que tiene la capacidad no solamente de hacer trabajo físico repetitivo, sino de hacer trabajo intelectual creativo, porque el resto de los trabajos van a desaparecer. Y además, por favor, tiene que ser, tiene que ser además Iglesia, por favor. integrar la ciudadanía nacional a una idea general de pertenencia al mundo, porque eso es lo que se viene. Y eso tiene que cambiar. Carlos dijo una palabra que es disciplina, citó la etimología también, y pienso que de alguna manera el colegio te preparaba para lo que era después tu vida adulta en la sociedad, ¿no? Ni más ni menos que eso. Pero es tan feo lo que hemos vivido en la utilización política en tantos años de la escuela pública, la degradación, lo que hemos visto hoy. Y uno piensa, bueno, ¿cómo vamos a empezar a recomponer y cómo vamos a empezar a encontrar puntos en común para el futuro de esos pibes que hoy estamos condicionando de esta manera, ¿no? Con estos debates. Con Sí. estos debates que no se dan. Sí, porque por favor. pensá que ese tema no se habla. Todas las fuerzas políticas han hecho uso y hacen hoy. Cristina misma hace uso de político de este paro cuando ella en 2012 los trató de vagos a los maestros y les dijo que tenían 3 meses de vacaciones, ¿no? La verdad que el paro docente es un problema todos los años. Pero le quería preguntar a Guillermina, ella hoy dijo que a principios del siglo XX había como el 10%, ¿no? de educación. Mediados del siglo XX. Y era también, me imagino, porque las clases pudientes podrían ir a la escuela donde hijos de funcionarios, de políticos, pero ¿no? también algunos de los sectores bajos que hicieron el gran esfuerzo, como señora Fernando. Pero quería preguntar esto cortito porque tenemos que terminar. Formaron las clases medias. Si los hijos de los políticos fueran a la escuela pública, ¿esto cambiaría? ¿Qué tiene que ver? Pregunto, ¿no? Si tiene alguna que ver el interés de los políticos en la escuela pública. Con nosotros. Quédate un ratito, Patricia, que ya nos contó qué pasó hoy en Comodoro Pi. Vamos con eso. Antes, Patricia, te hice quedar en un minutito. Contame cómo estuvo todo hoy por ahí. Esta fue la defensa de Máximo y de Florencia Kirchner. Los escritos que presentaron. Los escritos que presentaron fue su forma de declarar. Eligieron no contestar preguntas, pero son escritos sumamente políticos donde aluden a este enjambre societario que les adjudica Bonadío y disparan sobre el enjambre que sí fue, ellos interpretan, las sociedades offshore que tiene Mauricio Macri y fueron descubiertas en Panama Paper. Bueno, con estos escritos armaron su defensa, es en coincidencia con otros imputados y mañana será el turno de... Mañana es el gran día. El día que a las 9 de la mañana la expresidenta Cristina Fernández cerrará la lista de indagatorias con un discurso, se espera, similar a este, y veremos si contesta o no preguntas, si acepta el juego de Bonadío para pedirle precisiones sobre algunos puntos, pero lo cierto es que Bonadío ya quedará en condiciones de resolver la situación procesal de todos y, digamos, por el encuadre de sus imputaciones, todo indica que el juez apuntaría a una asociación ilícita. 10 días tiene el juez para tomar determinaciones. Sí, exacto, eso es lo que marca el código. No todos respetan el código, pero Bonadío ya, digamos, el día que lo llamó a indagatoria, sabía que había elementos como para procesarlo. Muchas gracias, Patricia. De nada. Veremos qué pasa. Mañana va a ser un día muy complicado. Nuevamente la ciudad de la furia, claro, la marcha. Bueno, gracias a la gente de La Dorita, por supuesto, por el riquísimo catering que nos mandaron. Divino Polis de hoy, gracias Rojo Polis. Espectacular el traje de Liguria, como siempre, gracias Liguria. ¿Cómo la pasaron por América? Bien, como siempre, gran debates acerca de la educación. Tuvimos hoy en el programa, ahora sigan con Animales Sueltos, sigan en esta pantalla. Mañana 20:45, pegaditos al Noti. Intratables, todas las voces todas y por supuesto la tuya, que es la voz más importante. Gracias por estar, hasta mañana.